Regresamos amigos acá a Vital Noticias. Ahora en nuestro momento de entrevistas y debates vamos a tener algunos invitados, candidatos a diputados y senadores. Esa mañana nuestra primera invitada es Jenny Fernández, candidata a diputada con el número 4 de Venceremos. Bienvenida, Jenny. Muchísimas gracias a Radio Vital por esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Reciban el saludo muy cordial de Ronald Atencio, nuestro candidato presidencial, el candidato presidencial de la Alianza Venceremos, que se encuentra actualmente en Moyobamba, teniendo un recibimiento muy, muy grato de parte de la ciudadanía. Excelente. Bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy preguntándote, lo primero, ¿no? ¿Cuál es tu expertise en temas de gestión pública? En el caso que seas elegida, ¿tienes experiencia en el Estado o en algún trabajo que haya tenido intervención del Estado? Sí, yo soy arquitecta de profesión, soy arquitecta de la UNI, trabajo hace un poco más de 20 años en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en titulación de asentamientos humanos. He ocupado cargos directivos en mi institución y he tenido la oportunidad, por supuesto, de ejercer la gestión pública, gestión que me parece absolutamente necesaria para resolver los problemas de la población. Y en efecto, yo he intervenido en la política de titulación de asentamientos humanos de una manera muy activa cuando titulamos una gran cantidad de asentamientos humanos en Lima. Excelente. Bueno, cabe resaltar a la población, a la ciudadanía, que los requisitos para ser diputada o para ser senadora no son tantos y están regulados en la Constitución política. Sin embargo, siempre hacemos esta pregunta para que ellos puedan tener presente, tener en cuenta cuál es el perfil de cada candidato, ¿no? Y ayudarlos justamente en esos momentos de proceso electoral a elegir mejor. Por supuesto, claro, muy bien. Jenny, entonces, dentro de tu experiencia en el Ministerio de Vivienda, cuéntanos cómo es que has visto tú la coordinación entre los ministerios, ya que hay una falencia en el tema de comunicación, en el tema de articulación, ¿no?, del trabajo del Ejecutivo entre los ministerios, muy aparte, ¿no?, de la problemática de articulación también que existe entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Cómo has visto tú esta problemática? ¿Te ha afectado de alguna manera en el transcurso de estos tiempos, de este tiempo que has trabajado en el ministerio? Sí, lo que yo he podido apreciar en términos generales es que no tenemos un proyecto de país, ¿no? Un proyecto que nos permita ver las distintas articulaciones, pero también las distintas priorizaciones entre los sectores. Y ahora que estoy en política y que me presento como candidata a diputado, veo que es fundamental tener una idea de qué país quieres conseguir, ¿no? ¿Qué rol quieres que asuma el Estado en este proyecto de país? Y adicionalmente, por supuesto, cuál es el rol de los distintos sectores para contribuir a esta idea de proyecto de una nación, de un país. Respecto al proyecto de país, tenemos a CEPLAN, ¿no?, que tiene sus planes estratégicos y su planeamiento de país al 2030. ¿Crees que es necesario reforzar el trabajo de ese plan para que se conozca un poco más? Porque, claro, está como un órgano debajo, me parece, de la PCM, ¿no? Y tal vez tengamos la necesidad de que en el nuevo gobierno cumpla un rol más protagónico, considerando que además todas estas líneas estratégicas van por esa ruta que tú mencionas, ¿no? Un proyecto de país. Por supuesto. Tiene que haber un ente articulador planificador del proyecto de país que además tiene que ser elaborado en conjunto y participativamente con la población y con los distintos grupos humanos, con las distintas culturas, con las distintas poblaciones en general que integran nuestro país, ¿no? Pero este plan
porque nosotros no nos perdemos por planes, ¿no? O sea, el país tiene muchísimos planes. Por ejemplo, tiene un plan de ordenamiento territorial al 2050, ¿no? Pero esos planes de ordenamiento territorial, para poner un ejemplo, está sustentado en la zonificación ecológica económica, que existe en algunas regiones, pero que sin embargo no es vinculante. O sea, ¿de qué sirve que un plan no sea vinculante? Todos los planes deberían ser vinculantes, estar articulados a un proyecto nacional, pero ser vinculantes. Todos deberíamos cumplir ese plan y el Estado en sus diferentes niveles debería encargarse de hacer cumplir ese plan, porque si no se cumple el plan no sirve absolutamente de nada, ¿no? Además de no ser vinculantes, no se están ejecutando como deberían, ¿no? Es decir, finalmente se quedan escritos en papel. Así es, ¿no? Bien. Dentro de las propuestas que llevan como partido y como candidata también, ¿cuáles son las propuestas más importantes y que ejecutarías de llegar en las primeras semanas al Senado? Considerando que además las funciones del Senado van a ser muy distintas a la del diputado. Perdón, tú vas a diputada. Diputados. ¿Verdad? Ajá. Ya, entonces a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles serían tus acciones inmediatas en las primeras semanas de entrar a la Cámara de Diputados? Nosotros como Alianza Venceremos tenemos la propuesta de inmediatamente ingresemos al Senado y a la Cámara de Diputados, derogar las leyes pro crimen, ¿no? Que son estas leyes que ha dado este Congreso, esta coalición mafiosa, porque en verdad es una coalición mafiosa integrada por los 10 partidos que se encuentran en el Congreso, liderada principalmente por Fuerza Popular, por Renovación Popular, por Alianza para el Progreso y por Podemos, ¿no? Que son los líderes de esta coalición mafiosa, que han dado estas normas que al beneficiar la impunidad de ellos, también benefician a la delincuencia, ¿no? Y no solamente esas leyes a favor de la delincuencia, sino también a favor de las grandes empresas, exonerándolos de la tributación. Creemos que esto ha lesionado gravemente el sistema en nuestro país, ¿no? Porque ha debilitado las instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, ha intervenido y se encuentra cooptado el Tribunal Constitucional, se encuentra cooptado también el Ministerio Público. Tenemos en este momento un fiscal de la Nación que es un cuello blanco, ¿no? Realmente es indignante la situación del país y tiene responsables, y esos responsables son esta coalición mafiosa que se encuentra actualmente en el Congreso. Una cosa son las leyes pro crimen, las supuestas leyes pro crimen, porque tendrían que reflexionarse sobre cada una de ellas, tal vez hacerlo de manera pública también para que el ciudadano esté atento y en realidad sepa, porque de todas las leyes que supuestamente son pro crimen, ¿no? Hay una que otra que tendría más relevancia en este ámbito o en situaciones específicas, ¿no? ¿Crees tú que debería de hacerse la reflexión de manera o en acto público para que el ciudadano pueda estar atento? Porque, claro, se mencionan siempre las leyes pro crimen, pero en realidad cuando aterrizamos y revisamos cada una de estas leyes, vemos que en algunos casos han habido causas por las cuales se dan, ¿no? Y se han ajustado de esa forma, se han regulado de esa manera. ¿Ustedes las han revisado? Sí, por supuesto que sí. Sí, las hemos revisado y sí pensamos que son leyes pro crimen. Si bien es cierto, para la justificación se hacen alusión a algunos casos, las normas en general deben ser muy, sobre todo en este contexto de tanta inseguridad y además de delito constante, extorsiones constantes, sobre todo, que afecta sobre todo a la gente de menores recursos, ¿no es cierto? Afecta al trabajador, al microbusero, afecta a gente que tiene menos posibilidades de tener una seguridad privada, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, te lo menciono, perdona que te corte, porque claro, como escuchamos algunos candidatos en que estas no son leyes pro crimen, es que estas sí son leyes pro crimen. Entonces es bueno informar al ciudadano en que se haga una reflexión profunda sobre ellas y que estén atentos a cuando ustedes, ¿no? Cuando alguno de ustedes que llegue a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores hagan la reflexión, la revisión de las mismas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que hacer
esa revisión. Claro que Y sí. añado que no solamente es en procrimen, pro exoneraciones tributarias a las grandes empresas sin justificación alguna, y también en contra de los derechos humanos. Claro que sí. Tenemos unos segundos para que te dirijas a la población y también a los radio oyentes, porque también estamos en radio, para que puedas dar un mensaje final sobre tus propuestas más importantes. Bueno, yo soy Jenny Fernández, me presento como candidata a la Cámara de Diputados con el número 4, soy arquitecta de profesión, integro la Alianza Venceremos, que está liderada por Ronald Atencio, nuestro candidato presidencial. Somos una opción nueva en la política y una opción decente que tiene la firme convicción de ser una propuesta real de cambio para el país. Las propuestas que traemos, como por ejemplo la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, son reformas fundamentales para el país. Y junto a esa tenemos también otras propuestas vinculadas con la educación, con la salud, con la vivienda, que nosotros pensamos deben ser derechos fundamentales para todos los peruanos. Creemos que no hay ninguna razón para que un país con tantas oportunidades y con tantos recursos tenga los niveles socioeconómicos que presenta actualmente. Por eso los invito este 12 de abril a votar por la Alianza Venceremos. Estamos primeros en la cédula de votación. Yo soy la número 4 para la Cámara de Diputados y nuestro candidato es Ronald Atencio, por el cambio verdadero para el país. Muchas gracias, Jenny. Nos vamos a franja electoral.